Buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Paula Abigail Ayala Chávez y yo les voy a hablar sobre lo que es el plasma convaleciente para el tratamiento del COVID-19. Los objetivos de esta presentación es aprender qué es el plasma convaleciente y cómo se obtiene. También estudiar la importancia de los títulos de anticuerpos para la obtención del plasma convaleciente y conocer los aportes y hallazgos de la comunidad científica usando el plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19. Bueno, como sabemos, la enfermedad del coronavirus 2019 es una enfermedad respiratoria altamente infecciosa causado por un nuevo tipo de virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Algunas personas llegan a presentar una enfermedad grave que provoca hospitalización, ingreso en cuidados intensivos o hasta la muerte. Actualmente no se dispone de ninguna vacuna o tratamiento específico. ¿Qué es el plasma convaleciente? Pues el plasma, como muy bien sabemos, es el suero o la porción líquida que queda después de que se ha removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre. Este líquido está normalmente compuesto por agua, sales, proteínas, anticuerpos y usualmente se utiliza en las terapias para aquellas personas que tienen deficiencias de su sistema inmune, que padecen de hemofilia o que han sufrido traumas por quemaduras o mordeduras de animales con rabia. El tratamiento con plasma convaleciente o PC es una opción confiable para la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas desde hace más de 100 años. Sin embargo, no se ha podido demostrar su beneficio en el tratamiento con plasma convaleciente para la mortalidad causada por la enfermedad del virus del ébola, pero recientemente sí se ha utilizado el plasma convaleciente para la opción como un tratamiento eficaz y confiable en las pandemias del síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS en el SARS-CoV-1 y en el H1N1 en el 2009. La terapia del plasma convaleciente consiste en administrar anticuerpos policlonales pasivamente, lo que ayudará a generar una respuesta inmune inmediata. Todo esto con el objetivo de tratar o de prevenir a un individuo que llega a ser susceptible a una enfermedad infecciosa. Los mecanismos de acción que tiene este tipo de terapia se dan por dos medios, por medio de la neutralización viral, que es mediante la acción de sus anticuerpos, o por medio de la citotoxicidad celular mediada por los anticuerpos, oxonización, activación de complemento y fagocitosis. ¿Cómo se obtiene el plasma convaleciente? Pues el plasma se obtiene de la siguiente manera. Tenemos a un paciente con COVID-19. Este paciente a los 14 días de haber padecido la enfermedad tiene que tener un PCR negativo, una prueba PCR negativa. Esta paciente se le toma como posible donante y se le tomamos la muestra del plasma que contiene sus anticuerpos IgG. Estos anticuerpos se le administran a una persona, la cual será el receptor de este plasma convaleciente y que coincide con el tipo de sangre de esta persona también. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Nuestro anticuerpo IgG compite con los receptores que tiene el virus en su superficie y cuando llega a ellos bloquea o neutraliza la infección producida por el COVID-19. Ahora, el primer factor más importante y clave asociado a la terapia de plasma convaleciente es el título de los anticuerpos neutralizantes. ¿Y qué son los anticuerpos neutralizantes? Pues son los anticuerpos que nos permiten eliminar el efecto de los microorganismos invasores y así su actividad se desencadena gracias a las proteínas situadas en la superficie de los virus a las que nuestros anticuerpos neutralizantes se unen para así llegar a bloquear la infección. Los anticuerpos neutralizantes normalmente aparecen a las 2 semanas después de que comienza la infección, pero podemos observar su pico máximo entre las 4 y 6 semanas. Como bien sabemos, los donantes
que tienen un alto nivel de anticuerpos neutralizantes, también nos demostraron un nivel de anticuerpos neutralizantes específicos para SARS-CoV-2 que disminuyó gradualmente en los 4 meses después del proceso de enfermedad, alcanzando así niveles indetectables en el 25.6% de los anticuerpos IgG y un 16.1% en los anticuerpos neutralizantes ya a los 36 meses del estado de la enfermedad. La generación de nuestros anticuerpos neutralizantes va de la mano con la síntesis de nuestros anticuerpos normales. Por lo tanto, a los 7 días del inicio de nuestros síntomas, el 40% de nuestros pacientes ya tienen anticuerpos neutralizantes. A las 2 semanas, prácticamente la totalidad de nuestros pacientes deben de tener estos anticuerpos. Pero también existe un bajo porcentaje, que es entre un 3 y un 10%, según algunos estudios, que no se detectan estos anticuerpos. Pero también recordemos que los porcentajes de generación de estos anticuerpos neutralizantes son variables en función a los niveles neutralizantes que contiene el paciente. Ahora, la actividad neutralizante se titula diluyendo el suero o el plasma del paciente e incubándolo con el virus antes de que éste infecte las células que nosotros tenemos en los cultivos previamente establecidos. Se cuantifica la dilución de este plasma que bloqueará el 50% de la infección. Entonces nosotros utilizamos un título de 1 en 1000. Quiere decir que una dilución del plasma del paciente tiene actividad neutralizante, lo cual llega a bloquear la infección por el SARS-CoV-2 en un 50% en comparación a la infección sin incubar en el plasma del paciente. Como vemos, hay diferentes grados de neutralización, como está el indetectable, que se dan en ciertos títulos bajos, como miramos de 1 a 40, y miramos que el porcentaje de los pacientes es de 10 a 30. Tenemos también el grado de neutralización bajo, que es de títulos que van de 1 a 40 hasta 1 en 500, y ya miramos que el porcentaje de los pacientes es de 15 a 30. También tenemos el medio, que el porcentaje de los títulos o el rango de la actividad varía de 1 en 500 a 1 en 1000 o 2000, y ahí el número de pacientes va creciendo. El porcentaje de nuestros pacientes pasa a 30 de a 50. Y el alto, que ya pasamos del título de 1000, de 1 en 1000 a 1 en 1002, a 2500, y ya nuestro porcentaje de pacientes ha vuelto a disminuir y solo miramos de 2 a 10%. Ahora, un punto importante y clave en esto es la transfusión intravenosa. Esta se debe administrar lentamente con un control cuidadoso del paciente para poder así detectar cualquier reacción aguda en la transfusión, particularmente durante los primeros 15 a 20 minutos. Las transfusiones se deben de completar dentro de un tiempo establecido de 1 a 4 horas, posteriormente de que se ha comenzado el monitoreo y el registro de los signos vitales del paciente. La necesidad de hacer una retransfusión repetida del plasma debe realizarse con un intervalo de tiempo de 48 horas y siempre tomando en cuenta la función a la respuesta clínica del paciente. Los criterios para la selección del donante para plasma convaleciente para el tratamiento del COVID-19 son los siguientes establecidos por la FDA. El paciente debe estar con un diagnóstico establecido mediante una PCR por SARS-CoV-2 que llega a superar su enfermedad, o sea que el paciente ya no está padeciéndola. La edad debe de ser entre 18 y 65 años y no debe de tener un peso menor de 50 kilogramos. Debe de haber transcurrido entre 14 y 28 días de que ha superado la enfermedad. No debe haber reactividad para infecciones transmitidas por la transfusión, así como también para infecciones locales, según las normas establecidas antes. Tiene que tener 2 pruebas negativas para SARS-CoV-2 por medio de la PCR, con intervalos de un día de diferencia.
y de preferencia el donante debe de ser varón o puede ser mujer, pero que no haya tenido embarazos previos. Ahora, entre los aportes y los hallazgos de la comunidad científica para el uso del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19 tenemos que nuestro criterio principal es la valoración. En esta valoración fue la seguridad de la transfusión del plasma convaleciente. Los segundos críticos de valoración fueron la mejora de los signos clínicos y de los parámetros de laboratorio dentro de los primeros 3 días posteriores a la transfusión del plasma convaleciente. La media del tiempo desde que se inició la enfermedad hasta que se le administró el plasma convaleciente a los pacientes fue de 16.5 días. Después de la transfusión, los niveles de anticuerpos neutralizantes aumentó rápidamente hasta llegar a título de 1 en 640. También miramos que los signos clínicos mejoraron significativamente junto con un aumento de la saturación de la oxihemoglobina en los primeros 3 días. También tuvimos que varios parámetros tendieron a mejorar en comparación con una pretransfusión, incluido el aumento de los recuentos de linfocitos, dándonos 0.65 por 10 a la 9 litros, frente al caso anterior que eran 0.76 por 10 a la 9 litros. También tuvimos una disminución de la proteína C reactiva, que antes estaba en 55.99 miligramos por litro y pasó a 18.13 miligramos por litro. También miramos que los exámenes radiológicos mostraron grados variables de absorción en las lesiones pulmonares en los primeros 7 días. Y por último, que nuestra carga viral fue indetectable después de que la transfusión en diferentes pacientes que tenía viremia previamente. Ahora, tenemos que varios estudios determinaron que nuestra terapia fue bien tolerada y podría llegar a mejorar los resultados clínicos. Esto mediante la neutralización de la viremia en casos graves del COVID-19, siempre usando la dosis óptima y el momento adecuado. Así podemos llegar a conocer los beneficios clínicos de la terapia del plasma convaleciente. También se necesitan investigaciones adicionales en ensayos más grandes o en ambientes bien controlados. Ahora, algunos de los estudios que se han hecho hasta el momento son, tenemos un estudio que fue una serie de casos, que fue un caso donde se utilizó una dosis única de 200 ml. Miramos que hubo una eficacia en el dímero D que permaneció elevado, pero hubo una recuperación clínica y se trasladó de una sala de cuidados intensivos a una sala general y no se observaron efectos adversos en el paciente. Después tuvimos un caso de casos controles retrospectivos que eran 6 pacientes. Todos los pacientes presentaron aclaramiento viral, lograron tras la administración del plasma convaleciente y uno fue dado de alta del hospital. 5 de 6 de los pacientes en el grupo de tratamiento y 14 de 15 de los pacientes en el grupo de control fallecieron lastimosamente. También tuvimos una serie de casos que fueron 4 pacientes que en sus tomografías en sus radiografías mostraron una mejora pulmonar, una recuperación clínica y fueron dados de alta en el hospital, pero que no presentaron efectos adversos. Tuvimos un ensayo clínico de 19 pacientes, donde se utilizó una dosis única de 200 ml, pero una recuperación clínica, una mejoría pulmonar en sus radiografías, la carga viral se redujo y hubo una mejora en todos los síntomas de laboratorio también, pero dos pacientes lastimosamente mostraron eritomas transitorios, máculas faciales, decaimiento facial. Tuvimos también otra serie de casos que eran 10 pacientes con una dosis única de 200 ml. También tuvieron una recuperación clínica, mejoría de laboratorio, mejora pulmonar en las radiografías y en el TAC. No se observaron en estos pacientes efectos adversos. Después tuvimos una serie de casos de 5 pacientes
a los cuales se les administró 400 ml, tuvieron una recuperación clínica, una carga viral reducida y una mejoría pulmonar. En estos pacientes tampoco se observaron efectos adversos. Tuvimos el reporte de un caso también que hubo una recuperación clínica después de 3 días de la administración del plasma convaleciente. Tuvo dificultades respiratorias 4 días después de su mejora clínica, pero no se detectaron complicaciones luego de eso. Tuvimos también un reporte de otro caso, de otros 3 casos, que no se sabe cuánta cantidad de plasma convaleciente se les administró, pero que sí tuvieron una recuperación clínica, pero que no mostraron efectos adversos. Ahora, uso en poblaciones específicas. Se hizo también, dentro de estos estudios también, se hicieron áreas de la población y llegamos a ver que en pediatría no se evaluó la seguridad o la eficiencia del plasma convaleciente del COVID-19 en los niños. En el área pediátrica, en estas tasas de la población, la mortalidad se estaba dando entre las 4 horas debido a taco, a trialing, a reacciones alérgicas graves debido a la transfusión también, a las complicaciones trombóticas, hipertensión sostenida y eventos cardíacos lastimosamente. En el embarazo también no se ha evaluado la seguridad y la eficacia del plasma convaleciente del COVID-19. Tenemos que las madres lactantes no sabemos todavía si los anticuerpos anti-SARS-CoV-1 COVID-2, perdón, refundidos se excretan o no en la leche materna. Tenemos un punto importante que es el reporte de los eventos adversos. Los proveedores de la atención médica deben de mantener registros y realizar una investigación exhaustiva de las reacciones adversas después de las transfusiones del plasma covalente. Se deben de reportar las muertes relacionadas con cualquier transfusión. Se debe llevar documentado y se le deben de pasar todos estos documentos y registros a las organizaciones pertinentes, como ser una de ellas la FDA, y así poder investigar qué es lo que está pasando o en qué ha afectado. Como bibliografías, estas son algunas de las que se tomaron en cuenta para poder hacer esta investigación y poder hacer esta presentación. Espero haber abarcado todo. De cualquier duda que tengan, esperaré en los foros de preguntas. Con mucho gusto las contestaré. Y muchas gracias por su atención, por estar aquí y que tengan un excelente día.